A mitad de abril del 45, todo se venía abajo. En las colinas de Seelow, la defensa alemana no daba más. Heinrichi pedía retroceder, pero desde Berlín la orden era resistir. Mientras tanto, los tanques soviéticos seguían bajando. Berlín estaba a solo 70 kilómetros y actuaba como si el frente todavía estuviera lejos, pero ya lo tenía encima. Adentro del régimen, cada uno hacía lo que podía. Himmler moviéndose por su cuenta, Goebbels presionando para que nadie se rinda, Speer intentando salvar lo poco que quedaba. Nadie sabía quién estaba al mando. Las órdenes llegaban tarde o se contradecían. En muchas calles ya no había nadie dando órdenes. Berlín seguía de pie, pero algo adentro ya se había roto. ¿Cómo se vivieron esos últimos días del Tercer Reich? Saludando a un cadáver con uniforme. El 20 de abril de 1945, Adolf Hitler cumplió 56 años encerrado en el búnker de la Cancillería, mientras Berlín se convertía en un campo de ruinas. Afuera, los cañones del primer frente bielorruso ya podían escucharse sin dificultad en el corazón de la ciudad. La artillería soviética había comenzado a disparar desde posiciones a menos de 10 kilómetros del centro. Berlín estaba cercada por 3 frentes enemigos. Dentro del búnker, el ambiente era tenso, forzado, casi ceremonial. A las 11 de la mañana, un grupo reducido de altos funcionarios entró en la antesala del refugio para saludar al Führer. No hubo celebración, solo una fila de manos extendidas, algunos saludos mecánicos y un Hitler encorvado, con la mirada perdida, que apenas sostenía el contacto visual. Su aspecto era el de un anciano enfermo. En la línea de funcionarios estaban Goebbels, Bormann, Dönitz, Keitel, Jodl, Krebs y el nuevo jefe del Volkssturm, Hans Fritzsche. Ninguno tenía ya ilusiones sobre la situación militar. A metros de ese saludo, los mapas mostraban que la caída de Berlín era cuestión de días. Mientras eso pasaba bajo tierra, en la superficie caían bombas sin descanso. Las tropas de la octava Guardia Soviética habían cruzado el Oder y avanzaban hacia el distrito de Marsan. Los blindados T-34 abrían paso entre los escombros de Lichtenberg, mientras la Luftwaffe ya no podía responder. Las pocas unidades que quedaban estaban disueltas o al borde del colapso. El grupo de ejércitos Vístula no conseguía sostener ninguna línea estable. Joseph Goebbels, que había trasladado a su familia al búnker el día anterior, fue quien se encargó de mantener el rito del cumpleaños. Llevó a sus 6 hijos vestidos de forma impecable para saludar a Hitler, que los recibió con una sonrisa apagada. Fue el último gesto familiar que se vería allí dentro. Poco después, Hitler se encerró en su sala personal y no volvió a salir en horas. Eva Braun trataba de llenar los espacios con bromas vacías, pero nadie prestaba atención. En paralelo, Albert Speer, ministro de Armamento, llegó por sorpresa desde Hamburgo. Había tomado un avión especial a Rechlin y desde allí un tren secreto hasta el corazón de Berlín. Entró al búnker sin aviso. Su visita no era solo simbólica. Quería hablar con Hitler cara a cara para frenar la orden de destruir toda infraestructura antes de la rendición. Speer sabía que eso condenaría a millones y buscaba hacerlo entrar en razón. No lo logró. La conversación fue corta y tensa. Hitler insistió en que si Alemania no sobrevivía, entonces tampoco debía hacerlo su industria. En la calle, el Volkssturm, compuesto por ancianos y adolescentes, había recibido órdenes de cubrir el centro. Muchos no tenían formación ni armas reales. Algunos llevaban fusiles antiguos o lanzacohetes que fallaban. Nunca habían disparado. Los colocaron tras barricadas hechas con tranvías volcados, autos calcinados y ladrillos sueltos. Ese mismo día se reafirmó en todos los mandos la consigna de resistir hasta el final. Se prohibió toda retirada sin permiso directo. Los tribunales improvisados seguían activos y aplicaban ejecuciones inmediatas por derrotismo. Varios oficiales fueron fusilados por intentar sacar a sus familias o proponer rendirse. En las estaciones de metro se instalaron puestos de control para frenar intentos de escape hacia el oeste. Los partes que llegaban desde el norte y oeste eran igual de desoladores. Las tropas estadounidenses ya estaban más allá de Magdeburgo y Leipzig, a menos de 150 kilómetros de Berlín. La región de Brandeburgo estaba colapsada de refugiados que huían a pie entre bombardeos y tropas descontroladas. Algunos eran ejecutados por no quedarse en sus casas.
En ese clima, Hitler recibió un informe del general Heinrichi, jefe del grupo de ejércitos centro. Le advertía que Berlín no podía resistir más de una semana. Hitler lo desechó. Dio órdenes para reorganizar divisiones fantasmas y lanzó un supuesto contraataque desde el sur con tropas sin combustible ni conexión real. En su cabeza, la victoria aún era posible. Al caer la noche, la artillería soviética aumentó el ritmo. Cayeron impactos en el Tiergarten, en la avenida Unter den Linden y cerca de la estación de Anhalter. El estruendo era incesante. La población civil se escondía donde podía. Túneles, sótanos, pasajes tapiados. Muchas familias llevaban días sin agua ni luz. Las raciones eran lanzadas al azar desde camiones en marcha. La red de distribución ya no funcionaba. En el puesto de mando del general Weidling, encargado de defender la ciudad, se discutían los puntos más vulnerables. Se concluyó que el sur no resistiría. Las Panzer estaban destrozadas y no había con qué reforzarlas. Weidling pidió mover unidades al centro. Le dijeron que eso se consideraría traición. En el último parte del día, Goebbels leyó una frase frente a unos pocos. «El Führer está firme en Berlín. Los soviéticos fracasarán como en Stalingrado». Nadie respondió. Algunos fingieron escuchar. Otros bajaron la mirada. La distancia entre lo que se decía y lo que pasaba era insalvable. El día terminó sin ceremonia. En el búnker, Hitler cenó en silencio con Eva Braun y 2 asistentes. Afuera, el fuego marcaba el cielo de Berlín. A solo unos kilómetros, los soviéticos avanzaban sin freno. El último cumpleaños del régimen no tuvo brindis ni discursos, solo restos, humo y una ciudad a punto de apagarse. Flechas en mapas que ya no servían. El 21 de abril comenzó con el sonido de la artillería soviética golpeando de forma constante los suburbios del este. A las 6 de la mañana, unidades del 5º Ejército de Choque entraron por la carretera de Königs-Wusterhausen y a las 9, los primeros combates casa por casa estallaron en Friedrichshain. En menos de 3 horas, el mando de defensa de Berlín perdió el control de los accesos orientales. La ciudad estaba oficialmente dividida en sectores aislados. En el búnker de la Cancillería, Hitler recibió un informe que marcó un punto de quiebre. El general Heinrichi había autorizado una retirada parcial de sus tropas para evitar la destrucción total. Hitler explotó. Gritó que era una traición, que nadie obedecía órdenes y que el mando había colapsado. Su rabia lo hizo caer desplomado en su silla, con la cara pálida y la respiración alterada. Era la primera vez que los presentes lo veían completamente descompensado. Desde ese momento empezó a dictar planes que no tenían ningún sentido práctico. Ordenó que el 12º Ejército, al mando de Wenck, girara hacia el norte y rompiera el cerco para liberar Berlín. Esa unidad venía retrocediendo desde Magdeburgo, sin combustible ni artillería pesada, y apenas tenía contacto con las líneas de comunicación. Hitler exigía un avance inmediato que no podía ejecutarse. El general Jodl intentó explicarle las limitaciones, pero fue interrumpido. Hitler insistía en que un golpe sorpresa rompería el cerco ruso y restauraría la moral. Nadie lo contradijo. Mientras tanto, los soviéticos cerraban el anillo por el norte. Tropas del 47º Ejército tomaron Bernau y se preparaban para cortar el acceso a Pankow. Los puentes del Havel fueron dinamitados por unidades alemanas en retirada. La ruta hacia Reinickendorf quedó destruida. Miles de civiles intentaban cruzar a pie, entre fuego cruzado y explosiones. El centro de Berlín empezaba a llenarse de refugiados que llegaban con nada más que una mochila al hombro. Las estaciones de metro colapsaron. En esos mismos minutos, Heinrich Himmler, desde una base secreta en Lübeck, activó una negociación con la Cruz Roja sueca para establecer un contacto informal con los aliados occidentales. Buscaba abrir un canal que permitiera una rendición parcial del norte de Alemania a espaldas de Hitler. El mensaje fue interceptado por servicios británicos y filtrado a Dönitz. La desconfianza interna aumentó. Goebbels ordenó una emisión especial en la radio nacional. Se dijo que Berlín resistiría como Stalingrado, que cada edificio sería una fortaleza. Llamó a la población a confiar en el contraataque de Wenck. La propaganda seguía usando un lenguaje heroico que ya nadie creía. Los barrios del este eran un infierno de humo, ruinas y cuerpos. El 22 de abril por la mañana, la situación empeoró. La tercera guardia blindada soviética logró penetrar por el sur desde Köpenick.
Tomaron control del cruce ferroviario en Ostkreuz. La división Nordland, compuesta por extranjeros voluntarios de las SS, fue enviada a contener el avance. Fueron arrasados en menos de 5 horas. Los combates dejaron a cientos de civiles atrapados en los refugios. En el búnker, los mapas eran cada vez más rojos. Hitler ya no se reunía con el alto mando en la mesa habitual. Ordenó que los partes le fueran entregados directamente en su habitación. Hablaba solo con Bormann y Goebbels. La sala de comunicaciones recibía más de 300 mensajes por hora, pero la mayoría eran pedidos de evacuación o confirmación de pérdidas. Ninguno traía alivio. Durante esa jornada, Hitler nombró formalmente a Helmut Weidling como comandante de la defensa de Berlín. Hasta entonces, Weidling había sido considerado traidor por haber sugerido una retirada táctica. Ahora lo ponía al frente sin consultarle. Le entregaron mapas anticuados, un teléfono que funcionaba mal y una estructura de mando fracturada. Su único recurso era improvisar con lo que tenía en la ciudad. Afuera, las últimas reservas se agotaban. Los blindados restantes fueron distribuidos en grupos de 3 o 4 por sector. No había piezas de recambio ni combustible suficiente para operar más de un día. La defensa se organizaba con lo disponible: comandos de las SS, grupos dispersos de infantería, algunos francotiradores apostados en edificios y cientos de adolescentes del Hitlerjugend. Esa noche, desde el aeropuerto de Tempelhof, se veían columnas de humo y explosiones lejanas. La catedral de San Hedwig había sido alcanzada por fuego indirecto. El centro histórico era un caos total. Las ambulancias no daban abasto. Los hospitales funcionaban a medias o estaban vacíos. En el oeste, los informes indicaban que los británicos ya habían pasado Hannover y los estadounidenses tomaban posiciones cerca de Dessau. El cerco sobre la capital era total. Pero en el búnker, Hitler hablaba de una ofensiva imaginaria. Afirmaba que Steiner contraatacaría desde el norte y que Wenck lo apoyaría desde el sur. Ninguno tenía la capacidad ni el contacto logístico para hacerlo. Eran planes sin respaldo, puras ilusiones. Durante la madrugada del 23, el teniente coronel Nikolaus von Below, ayudante personal de Hitler, escribió en su diario que nunca lo había visto tan desconectado. Solo hablaba con su secretario. El resto del personal tenía órdenes de no acercarse salvo que fuera urgente. Ya no quedaban gestos ni discusiones, solo instrucciones aisladas y miradas que evitaban cruzarse. Mientras tanto, los partes hablaban de sectores perdidos, posiciones quebradas y divisiones enteras borradas del mapa. Pero en los pasillos aún se elaboraban nuevas rutas de avance con flechas sobre mapas antiguos. La guerra seguía en los despachos, aunque afuera ya no quedara nada. 23 de abril de 1945. Berlín sin salida. El 23 de abril empezó con las comunicaciones completamente desbordadas. Desde el búnker salían más de 400 mensajes cifrados por hora a mandos regionales, la mayoría sin respuesta. Los teléfonos que quedaban operativos se usaban para confirmar nombres de oficiales desaparecidos. Muchos de ellos ya habían sido capturados, heridos o se habían esfumado en medio del caos. Los operadores del sistema de telégrafos trabajaban sin relevos. Varios colapsaron por agotamiento esa misma mañana. Goebbels, instalado de forma permanente en la Cancillería, comenzó a emitir directrices como si fuera el jefe civil de Berlín. Ordenó organizar grupos de vigilancia en cada barrio para detectar posibles derrotistas. A cada comando de calle se le entregaron listas con nombres de sospechosos, desde funcionarios locales hasta vecinos comunes que habían sido denunciados. La consigna era clara: encierro inmediato o ejecución sumaria. En menos de 24 horas, más de 200 personas fueron arrestadas por crear pánico. En paralelo, el sistema de justicia militar implementó tribunales de acción rápida en los sótanos de edificios oficiales. Un mayor, un escribiente y un soldado decidían en menos de 10 minutos el destino de cada acusado. La mayoría eran condenados por cobardía en combate. Las sentencias se ejecutaban al costado del mismo edificio. No hubo apelaciones. Esa misma mañana, un grupo de 8 soldados fue fusilado en la calle Wilhelmstrasse por retirarse sin orden escrita. La resistencia dentro de Berlín era un rompecabezas sin coordinación. Algunos sectores tenían grupos del Volkssturm, otros tenían batallones de las SS, y en muchos casos, ambos se enfrentaban por confusión de mando. Los radios no funcionaban en la mayor parte del norte de la ciudad.
Las órdenes llegaban a destiempo o no llegaban. En varias zonas, los vecinos asumieron el control directo de los refugios antiaéreos sin esperar instrucciones. En esas condiciones, el teniente general Weidling intentó establecer un puesto de mando en la zona de Tiergarten, pero la mayoría de las calles estaban bloqueadas por escombros. Tardó 5 horas en recorrer menos de 3 kilómetros. Cuando logró instalarse, descubrió que no había forma de comunicarse con la mayor parte de sus subordinados. El contacto radial se perdía a los pocos minutos. La ciudad estaba dividida en zonas de combate sin líneas claras de control. En el búnker, Hitler recibió una notificación cifrada desde Berchtesgaden. Hermann Göring había enviado un telegrama en el que sugería que, según el decreto de 1941, él debería asumir el poder en caso de incapacidad del Führer. Pedía autorización para actuar como jefe del Estado. Bormann interceptó el mensaje y lo presentó como un intento de golpe interno. Hitler, furioso, ordenó que se lo destituyera de todos sus cargos y se dictara arresto inmediato. La noticia se esparció por el búnker en minutos. Muchos interpretaron el mensaje de Göring como un paso inevitable. La estructura de mando estaba completamente fracturada. Algunos altos cargos comenzaron a destruir documentos. Otros intentaron enviar mensajes cifrados a sus familias. La idea de que el final estaba cerca ya era un consenso. En el sur de la ciudad, las tropas soviéticas tomaron control del barrio de Tempelhof. La antigua terminal de aviación comercial quedó inutilizada. Los hangares se incendiaron tras varios impactos directos. Tropas de infantería urbana avanzaban con lanzallamas y explosivos para despejar edificios. Las defensas alemanas, dispersas y mal coordinadas, no lograban frenar el avance. Ese día se registraron más de 70 incendios en sectores residenciales. No había bomberos disponibles. Muchos hidrantes habían sido destruidos por los bombardeos y las calles eran intransitables. El humo impedía ver más allá de 20 metros en muchas zonas. Las ambulancias que aún funcionaban evitaban acercarse a los puntos de mayor combate. Algunos heridos eran trasladados en carretillas o bicicletas rotas. En la zona de Moabit se formó una resistencia improvisada con lo que quedaba del batallón de trenes. Fueron reforzados por trabajadores ferroviarios armados con pistolas y dinamita. Detuvieron temporalmente un avance soviético durante 6 horas, pero fueron barridos al anochecer. Ninguno de los mandos superiores sabía de esa acción hasta que se informó su aniquilación. Los Gauleiter de varias regiones empezaron a desaparecer del mapa. En Pomerania, Sajonia y Turingia, los jefes locales abandonaron sus cargos sin informar. Algunos huyeron al oeste intentando cruzar hacia zonas ocupadas por los británicos. En otros casos, fueron interceptados por sus propias tropas. El aparato administrativo del Reich ya no existía como tal. Las decisiones se tomaban de forma aislada, muchas veces sin consultar a nadie. En la Cancillería, Eva Braun organizó una cena privada con parte del personal femenino que aún quedaba. Prepararon lo que encontraron: pan duro, conservas y un par de botellas de vino. En medio del humo y los temblores del suelo hubo incluso risa forzada, una especie de burbuja absurda en medio del colapso general. Goebbels terminó la jornada dando un discurso improvisado en una sala del subsuelo. Afirmó que Alemania estaba en su hora más gloriosa, que resistiría hasta el último cartucho y que los enemigos no conocerían la victoria. Nadie aplaudió. El eco de las explosiones le cortó varias veces la voz. A pocos metros, el personal de intendencia destruía reservas y archivos. Cuando terminó el día, no había una sola vía segura de escape de Berlín. Los caminos estaban cortados, los trenes detenidos, los aeródromos neutralizados. Solo quedaban ruinas, pequeños focos de combate y una ciudad sin dirección. La salida ya no era una opción, solo quedaba resistir lo que viniera. El día que Himmler intentó rendirse a escondidas. El 24 de abril amaneció con los primeros enfrentamientos en el canal Landwehr. El avance soviético, que hasta entonces había sido frontal, pasó a internarse por corredores urbanos. Las tropas del tercer y quinto ejército de choque empezaron a dividirse en grupos pequeños entrenados para combates dentro de edificios. Iban puerta por puerta, lanzaban granadas en escaleras, volaban accesos reforzados, quemaban sótanos con lanzallamas. El objetivo ya no era tomar calles, era vaciar cada bloque, habitación por habitación.
A las 11 de la mañana se reportaron choques en Nollendorfplatz, donde una sección de la 11ª SS Nordland resistía en el Hotel Sachsenhof. El fuego cruzado destruyó 3 manzanas. Un tanque soviético entró al patio trasero y disparó directo a las cocinas. Cientos de civiles quedaron atrapados en los sótanos sin agua ni aire. Nadie los sacó. Mientras eso pasaba en Berlín, en una casa de campo al norte del país, Himmler se reunía con un emisario sueco conectado con representantes británicos. Le ofreció una rendición parcial a cambio de controlar el norte de Alemania. Quiso presentarlo como una movida para frenar a los soviéticos. El mensaje fue cifrado y enviado a Suecia. Los británicos lo rechazaron de plano. La información de la negociación llegó a Berlín por un agente doble. Bormann, al enterarse, le pasó a Hitler una nota manuscrita. No reaccionó de inmediato. Recién 3 horas después, ordenó que se revocaran todos los cargos de Himmler y que se lo declarara enemigo del Estado. También se dictó su arresto, aunque ya nadie tenía cómo hacerlo cumplir. Esa tarde, Speer hizo un último recorrido por edificios clave del Reich. Fue desde el Ministerio de Armamento hasta la estación de Lerter para impedir que volaran las calderas del sistema de calefacción central. En una reunión con mandos medios, rogó que no cumplieran las órdenes de destruir infraestructura. Dijo que Hitler estaba enfermo y desinformado. Algunos lo escucharon, otros no. Esa misma noche se volaron 3 fábricas en Siemensstadt por orden directa del Comisariado de Guerra. En Mitte y Kreuzberg, la lucha no paraba. Las tropas soviéticas avanzaban por los bordes de los canales, mientras la defensa alemana usaba los túneles del metro como rutas de movimiento. Se peleaba en andenes, escaleras, respiraderos. Los disparos eran constantes. Las paredes estaban llenas de hollín y sangre. Los civiles se mezclaban con los combatientes. Nadie pedía explicaciones. En la estación de Moritzplatz, una brigada soviética quedó atrapada 8 horas bajo fuego cruzado. Intentaron volar una salida por la línea U8, pero el derrumbe de un túnel los obligó a retroceder. Al final salieron por una vía de emergencia. El combate dejó decenas de muertos de ambos bandos. En la superficie los cuerpos se apilaban en las esquinas. Nadie los tocaba. En el búnker, Hitler ya dormía de día y estaba despierto de noche. Sus reuniones eran entre las 2 y las 5 de la madrugada. Las luces seguían encendidas todo el tiempo. El aire estaba denso. Los generadores fallaban. El aire acondicionado no servía. Algunos dormían en los pasillos. Goebbels reforzó el control sobre los civiles. Mandó formar comités de defensa barrial para vigilar, limpiar escombros y denunciar a cualquiera que pareciera desmoralizador. Se imprimieron panfletos en imprentas móviles que circularon por las calles que todavía estaban en manos de las SS. La consigna era clara: sobrevivir sin ceder. En los hospitales de emergencia, los médicos trabajaban sin insumos. No había electricidad. Las amputaciones eran sin anestesia. Las vendas se lavaban y se volvían a usar. En el hospital de Friedrichstraße atendieron a más de 400 heridos en un solo día. Muchos eran niños o ancianos aplastados en derrumbes. El edificio había sido impactado 3 veces y funcionaba solo en el sótano. El 25 de abril por la noche, los soviéticos llegaron a la estación de Anhalter. Desde ahí se desplegaron hacia Potsdamer Platz, donde estaban las fuerzas alemanas que defendían el paso hacia la Cancillería. Las explosiones eran continuas. Las ventanas estallaban. Las calles temblaban con cada impacto. Berlín ya era un corredor de fuego. En esas horas, el general Heinrichi fue destituido como jefe del grupo de ejércitos Vístula. Lo sacaron por negarse a lanzar un contraataque suicida. Lo reemplazaron por Kurt Student, que nunca llegó a asumir. El mando estaba roto. Las órdenes no llegaban a destino. Las líneas estaban muertas. Las radios sin baterías. Al final de ese día, el cerco soviético se había cerrado del todo. Desde el este, el sur y el norte, las columnas blindadas estaban a menos de 2 kilómetros del centro del poder. Solo quedaban barricadas sueltas, francotiradores sin balas y un montón de ruinas humeantes. Ya no había estrategia, ni mando, ni coordinación. Solo caos, fuego y gente disparando por instinto. Potsdamer Platz, punto de quiebre. A las 6 de la mañana del 26 de abril, el cruce de Potsdamer Platz se convirtió en el centro del combate urbano. Las tropas soviéticas de la Octava Guardia arrancaron un asalto desde Anhalter Bahnhof y avanzaron bordeando el Tiergarten. La defensa se limitaba a restos sueltos de las SS.
algunos adolescentes del Hitlerjugend y tiradores apostados en edificios a medio derrumbar. El fuego no paró en todo el día. Las balas golpeaban muros enteros y los proyectiles atravesaban varias paredes antes de detenerse. Una escuadra soviética quedó encerrada en un cine abandonado con carteles viejos de propaganda. Intentaron escapar por la parte trasera, pero un grupo de ametralladoras los cazó desde un balcón del Hotel Esplanade. 2 T-34 entraron por la calle y dispararon sin pausa. En menos de una hora, la intersección quedó cubierta de polvo y restos. Ese mismo día, otra columna soviética abrió un hueco por Wilhelmstrasse. Desde ahí pudieron rodear parcialmente el distrito gubernamental. Por primera vez, el búnker quedó al alcance de artillería directa. Desde entonces, todo movimiento dentro del complejo debía hacerse bajo tierra. Nadie subía ya. Goebbels ordenó activar los altavoces públicos con grabaciones prehechas. Sonaban frases como «La victoria está en el sacrificio» o «Berlín no se rendirá». Casi todos los parlantes estaban fuera de servicio, y los pocos que funcionaban eran opacados por explosiones. Aún así, los equipos de propaganda insistieron en conectar generadores portátiles para mantenerlos vivos. Mientras tanto, Bormann reorganizaba lo interno del búnker. Sacó al personal prescindible, centralizó todos los documentos y ordenó la destrucción de papeles que no debían circular. Las decisiones se firmaban en paralelo. A veces 2 personas daban la misma orden sin saberlo. Los teléfonos sonaban para confirmar cosas que ya habían cambiado. En medio de ese caos, un grupo del Hitlerjugend intentó recuperar una posición cerca de Leipziger Straße. Eran 14 chicos de entre 14 y 16 años. Atacaron con granadas viejas y fusiles oxidados. Alcanzaron a derribar una ametralladora, pero fueron rodeados. Solo 2 volvieron. El resto quedó tirado entre ruinas. No hubo registro ni entierro. En la Charité, un bombazo derrumbó 2 pisos. Los quirófanos operaban con linternas o velas. Los pasillos estaban anegados por agua mezclada con sangre. Las enfermeras sacaban heridos por escaleras bloqueadas. No quedaban camas. Se usaban puertas rotas, tableros o sillas. En los túneles del metro, el movimiento era constante. Las tropas alemanas usaban las líneas U2 y U6 para moverse por abajo y atacar de sorpresa. En una de esas salidas, destruyeron un blindado soviético cerca del puente de Belle Alliance. El contraataque voló la entrada. Quedaron cientos atrapados en la oscuridad. En Schöneberg, los vecinos se organizaron por edificios. Había turnos para cocinar, vigilar y limpiar. Algunos fabricaban explosivos con botellas y clavos. Otros cerraban huecos con colchones viejos. Un solo balde de agua lo usaban 20 personas. Lo que quedaba de comida eran latas abolladas, pan con moho y agua hervida con cenizas. Ya no quedaban rutas de escape. El aeropuerto de Gatow había sido bombardeado esa madrugada y los últimos aviones de enlace quedaron destruidos. En la estación de Zoologischer Garten, los rieles estaban derretidos. Nadie hablaba de huir. La única opción era resistir unas horas más. Desde su puesto de mando, Zhukov mandó más refuerzos para terminar el cerco desde el sur. Llegaron nuevas divisiones de infantería y piezas de artillería fresca. Los mapas se actualizaban con zonas rojas cada pocas horas. Solo quedaban 3 espacios sin tomar: la Cancillería, el búnker y unos cuantos edificios del centro. Cuando nadie sabía quién vivía al lado. La mañana del 27 de abril arrancó con una serie de explosiones que tumbaron la red eléctrica en el centro de Berlín. Un proyectil de artillería había dado en la estación transformadora de Invalidenstrasse. La ciudad quedó a oscuras. Las radios dejaron de emitir y los teléfonos quedaron mudos, incluso entre unidades que combatían a una cuadra. Berlín quedó partida en sectores aislados, sin forma de coordinar nada. Los mandos alemanes intentaron seguir operando con mensajeros. Soldados inexpertos salían a correr entre escombros con papeles manchados o rotos. Muchos caían antes de llegar. Otros se desorientaban entre calles irreconocibles. Nadie sabía si la unidad vecina todavía existía. A media mañana, la tercera guardia de tanques soviética llegó a Spittelmarkt. Desde ahí dividieron en 2 el distrito de Mitte. La resistencia al norte del canal quedó completamente cortada. Los impactos de mortero hacían crujir las paredes. En varios sectores, los soldados se cubrían con caballos muertos. Nadie enterraba a nadie. Los civiles empezaban a romperse. En las escuelas refugio, separaban a los niños por grupos sin saber si volverían a verlos.
En Prenzlauer Berg, algunos vecinos reventaron una pared para pasar al edificio del lado y escapar del fuego. Cada entrada podía esconder una trampa. En el puente Moltke, un grupo de alemanes intentó retroceder hacia el oeste. El cruce estaba semidestruido. Apenas quedaba una franja metálica retorcida. La artillería soviética los detectó y abrió fuego. Varios cuerpos quedaron colgando entre vigas. Los demás se arrastraron de vuelta como pudieron. En el búnker todo eran malas noticias. Cada parte traía otra derrota, otro hueco en el frente. Ya no se hablaba de estrategia. Solo se escuchaban partes, se asentía y se seguía. Las comidas eran galletas secas, latas abiertas a la fuerza y vino rancio. Algunos dormían donde podían. Otros se encerraban a no hacer nada. Los pocos que trabajaban seguían en silencio. El personal femenino se organizó para mantener el búnker limpio. Usaban trapos y agua cargada en baldes desde un depósito improvisado. Nadie sabía cuánta quedaba. Algunas escribían cartas que nunca saldrían. Otras dormían en el suelo sobre lo que hubiera. Afuera, el combate ya no era por calles, sino por edificios. Los soviéticos perforaban muros interiores y avanzaban piso por piso. En cada rincón había alguien, un viejo con un rifle, un chico con una granada, una mujer tirando desde una ventana. El frente no existía, solo zonas donde aún se disparaba. Goebbels no paraba. Mandó más panfletos y mensajes a través de mensajeros vestidos de civil. Repetía que Hitler seguía al mando y que habría una contraofensiva. Muchos sabían que era mentira, pero algunos lo repetían igual. En muchas zonas ya nadie sabía si quedaban SS, civiles armados, o nadie dando órdenes. En Wedding, civiles fueron obligados a pasar municiones de mano en mano entre dos ruinas. Lo hacían sin protección, bajo fuego directo y sin saber para quién. Algunos intentaron escapar, los mataron en la esquina siguiente. Ya no era disciplina, era miedo a que te maten en el acto. Cerca de Gesundbrunnen, en una fábrica de ladrillos vacía, un pelotón alemán se negó a seguir. Su capitán los acusó de insubordinación y llamó a un tribunal exprés. 2 horas después, 3 fueron fusilados en el patio de carga. El resto volvió a posiciones sin abrir la boca. A orillas del río Spree, los soviéticos montaron nuevas piezas de artillería. Desde ahí, bombardeaban cada 20 minutos la zona de gobierno. Algunos edificios se venían abajo sin que les peguen directo, solo por el temblor constante. Las calles se llenaban de polvo cada vez. Para respirar, muchos mojaban trapos y se los amarraban a la cara. Al final del día, la sensación era esa. Berlín ya no era una ciudad, solo eran pedazos sueltos, desconectados, donde nadie sabía quién vivía al lado. Las radios no decían nada, los teléfonos no servían, y los pasos que se oían eran solo de quien todavía tenía que moverse, sabiendo que podía ser el último tramo. Cuando el Reich se quebró por dentro. El 28 de abril comenzó con el búnker convertido en un hervidero. Los pasillos estaban llenos de ruido, pasos rápidos, voces cortadas. A primera hora de la madrugada, uno de los oficiales de comunicación entregó a Bormann un mensaje interceptado. Se trataba de una emisión de radio sueca en la que se informaba que Heinrich Himmler había entablado contacto con representantes del enemigo. Lo llamaban por su nombre. Decían que había ofrecido la rendición del norte de Alemania. Bormann fue directo con Hitler. No suavizó el contenido. Le dijo que Himmler había traicionado al Reich, que estaba intentando hacerse pasar por el nuevo líder para negociar con los aliados. Hitler no reaccionó de inmediato. Se quedó sentado, mirando el papel, luego explotó. Lanzó el documento contra la pared y ordenó el arresto inmediato de Himmler y su entorno. En ese momento ordenó a Fegelein, el enlace de Himmler con el búnker, que fuera detenido también. Estaba en su habitación. Había intentado cambiarse de ropa y salir disfrazado. Lo arrastraron por el pasillo. Goebbels y Bormann aprovecharon el caos para tomar control total de las comunicaciones internas. Cerraron el acceso a la radio. Solo se permitía transmitir mensajes aprobados por ellos. Cualquier intento de enviar información sin autorización era castigado como sabotaje. Un operador fue detenido por reenviar un mensaje de auxilio a una unidad atrapada. Nadie supo qué pasó con él. En la superficie, la situación era un desastre. El Reichstag ya estaba rodeado por tropas soviéticas. El fuego de mortero era constante. Cada intento de contraataque desde adentro era frenado por fuego cruzado. Los accesos estaban tapados por toneladas de escombros.
Los soldados alemanes que quedaban se movían entre columnas rotas, pasillos inundados y montones de cuerpos. La bandera roja aún no había sido izada, pero el edificio ya era una trampa sin salida. En otros sectores de la ciudad, el Volkssturm seguía luchando en condiciones ridículas. Muchos combatientes usaban uniformes improvisados, sin cascos ni botas. Disparaban desde ventanas de madera con fusiles de la Primera Guerra Mundial. Algunos apenas sabían cargar el arma. En una esquina de la Alexanderplatz, un grupo de panaderos armados con escopetas resistió durante 3 horas. Murieron todos antes de que llegaran refuerzos. Los cortes de agua ya eran totales en varios barrios. La gente usaba cubetas para recoger lluvia o descongelaban hielo almacenado. Los sanitarios colapsaron. El olor a descomposición era insoportable en muchos refugios. Los cuerpos sin identificar eran arrastrados a los patios y cubiertos con lonas. No había ningún tipo de servicio de emergencia funcionando. Lo poco que quedaba se usaba para transportar oficiales heridos o documentos. En el canal Landwehr, una sección soviética intentó cruzar por un puente improvisado. Una mina escondida bajo los tablones lo voló en pedazos. Los cuerpos cayeron al agua entre fuego de ametralladora. A pesar de eso, otros soldados siguieron cruzando por donde podían. Barcas, troncos, nadando entre metralla. La toma de cada metro costaba decenas de muertos. La ciudad se tragaba todo sin dejar espacio para la pausa. En el búnker, el interrogatorio a Fegelein fue corto y brutal. No dio información. Solo repetía que quería salir, que no sabía nada, que no tenía contacto con Himmler. Fue llevado a una habitación aparte. Nadie lo volvió a ver. En los pasillos se decía que había sido ejecutado, pero no hubo confirmación oficial. El ambiente se enrareció aún más. Nadie confiaba en nadie. Se hablaba en susurros. Se miraba hacia los costados antes de decir cualquier cosa. El sistema de teléfonos internos colapsó a media tarde. Una línea de electricidad fue cortada por un bombardeo y dejó sin energía varias instalaciones subterráneas. Solo quedaban algunas radios portátiles con baterías al 20%. Se usaban solo para enviar coordenadas o pedir fuego de cobertura. Los mensajes se codificaban a mano. Las claves cambiaban cada hora, pero muchos no las recibían a tiempo. Era común que las unidades dispararan contra sus propios refuerzos por error. En el sector de Friedrichstraße, un edificio completo colapsó tras varios impactos de artillería. 6 pisos se vinieron abajo como una torre de naipes. Dentro había civiles y soldados. Nadie pudo salir. El polvo cubrió 5 manzanas. La gente salía de los sótanos con las manos en alto, sin saber hacia dónde correr. En ese momento ya no importaba la bandera. Solo importaba salir vivo del día. Esa noche se escucharon disparos desde la zona de Moabit hasta el parque Tiergarten. No había líneas de frente, solo puntos de fuego, pasos rápidos, gritos. Los soviéticos empezaron a usar altavoces para pedir rendición. Prometían trato justo a quienes depusieran las armas, pocos les creían. En el otro extremo de la ciudad, una unidad entera de soldados alemanes se entregó en bloque. Los desarmaron y los pusieron a cavar trincheras. Horas después, los devolvieron al frente sin explicación. En el techo de un edificio en llamas, un soldado alemán levantó una señal de tela blanca atada a una bayoneta rota. Nadie respondió. A los pocos segundos, una ráfaga de ametralladora lo tumbó sin aviso. Cayó hacia atrás, sin gritar, y la tela se quedó colgando del asta metálica como si nadie la hubiera visto. A esa hora, en Berlín, rendirse ya no era una opción que alguien pudiera entender. Sótanos y ruinas. El 29 de abril empezó sin cielo. La ciudad estaba tan cubierta de humo que el amanecer fue invisible. La luz del día solo se notó por un leve cambio en el tono de las ruinas. Las calles seguían llenas de humo, fuego, cuerpos. La gente ya no caminaba, reptaba, tropezaba, se arrastraba buscando un rincón donde seguir viva unas horas más. Los sótanos se habían convertido en ciudades paralelas. En cada uno había decenas de personas atrapadas. Algunos se habían quedado encerrados tras derrumbes. Otros los habían elegido como refugio definitivo. Se escuchaban gritos apagados, pasos sobre las cabezas, explosiones lejanas que hacían temblar los muros. El oxígeno escaseaba. Las velas consumían el poco aire disponible. Había niños dormidos sobre harapos y ancianos con la mirada fija en la nada. En el búnker, la rutina era mecánica.
Las comidas llegaban en bandejas de aluminio, muchas veces frías o incomibles. Los informes eran repetitivos, ninguna mejora, solo retrocesos. Esa mañana, Hitler recibió a algunos de sus colaboradores más cercanos. Les entregó documentos con instrucciones para después. No dio explicaciones, solo habló unos minutos. Luego se retiró a su habitación y no salió por el resto del día. Los combates más duros se concentraban ya en el sector del Reichstag y la Cancillería. La infantería soviética entraba por rendijas, alcantarillas, accesos laterales. Cada sala era un campo de batalla. Los alemanes habían puesto trampas, cables explosivos, minas. Cada piso que se ganaba se perdía minutos después. No había frentes definidos, solo ruido y muerte. Las condiciones en los hospitales eran inhumanas. En el barrio de Kreuzberg, una enfermera se quitó la vida después de trabajar sin dormir durante 60 horas. La mitad de los edificios sanitarios habían sido evacuados o destruidos. Los que quedaban funcionaban sin luz ni medicinas. Muchos pacientes estaban acostados sobre suelos fríos, con heridas abiertas y sin atención. Los que podían caminar ayudaban a los otros. Los que no, simplemente esperaban. En el búnker, Bormann seguía supervisando la eliminación de documentos. Quemaban papeles en estufas portátiles y metían archivos en cajas para destruirlos más tarde. Las chispas salían por los respiraderos. Todo lo que pudiera comprometer a alguien estaba desapareciendo en silencio. Algunos oficiales escribían mensajes cifrados que luego rompían en pedazos. En una vieja escuela de Schöneweide, un grupo de soldados alemanes se atrincheró con una ametralladora y munición suficiente para unas horas. Resistieron hasta que el edificio colapsó por un bombardeo. Las paredes explotaron hacia afuera. Varios civiles que estaban en el sótano murieron por el derrumbe. Nadie sabía cuántos combatientes había dentro. Solo se veían piernas entre los ladrillos. Los soldados soviéticos tomaban posiciones en edificios semiderruidos, usaban muebles rotos como parapetos y disparaban desde ventanas sin cristal. Uno de sus principales objetivos ese día fue cortar los túneles del metro para evitar que los alemanes escaparan o movieran tropas. En la línea U, 6 colocaron explosivos en varios tramos y volaron accesos claves. En un derrumbe murieron decenas de personas que no estaban combatiendo, simplemente cruzaban. En el zoológico, lo que quedaba de él, varios animales vagaban sueltos. Un oso fue abatido por una patrulla alemana al verlo acercarse. Los monos habían muerto por falta de comida días antes. El acuario estaba seco. Los soldados usaban el lugar como punto de observación. Nadie hablaba. Solo apuntaban, disparaban, se replegaban. Las paredes tenían inscripciones hechas con tiza, nombres, fechas, maldiciones. Durante la tarde, un grupo de soldados soviéticos encontró una emisora de radio abandonada. Aún funcionaba. Transmitieron un mensaje corto anunciando la inminente caída del centro de Berlín. El mensaje fue interceptado en el búnker. Nadie respondió. Ya no había capacidad para hacer nada. Solo quedaba registrar lo que pasaba. Goebbels dictaba textos propagandísticos a sus secretarias. Decía que el pueblo resistía heroicamente, que los invasores estaban pagando cada metro con sangre, que Berlín era un ejemplo de valentía. Nadie escuchaba esos mensajes. Ni siquiera los que los escribían creían en ellos. Era solo un reflejo mecánico de un sistema que se deshacía en tiempo real. En la estación de tren de Anhalter-Bahnhof, una unidad alemana intentó volar un tren lleno de material para que no cayera en manos enemigas. No lograron colocar todos los explosivos y el fuego solo afectó parte del convoy. Los soviéticos entraron horas después y recuperaron documentos, mapas y armas. La mayoría estaba calcinada. En el cruce de las líneas U-6 y U-2, una unidad de asalto soviética encontró un túnel derrumbado a la mitad, con vagones volcados, vías dobladas y restos de cables humeantes. Bajaron por un acceso lateral sin saber si había alemanes esperándolos. Avanzaron agachados durante más de 100 metros, guiándose por linternas oxidadas y siguiendo un mapa hecho a mano que alguien había dibujado sobre una caja de municiones. Al llegar a un desvío, encontraron una puerta abierta con una inscripción en la pared: Archiv. No sabían qué era. Entraron sin hacer ruido y descubrieron una sala rectangular, con estanterías caídas, muebles rotos y miles de papeles desparramados en el suelo. Era una biblioteca subterránea, usada alguna vez como archivo municipal. Los soldados caminaron entre pilas de libros quemados. En una esquina, junto a un escritorio de madera a medio partir, había una batería antitanque colocada sobre una base de hierro soldada a lo que antes fue una mesa de lectura.
La habían improvisado con partes rescatadas de otros equipos. A su lado, 2 cuerpos con uniforme de las SS estaban encogidos como si se hubieran dormido. Nadie disparó. Nadie gritó. El comandante de la escuadra sacó una libreta, anotó la posición y marcó la pared con tiza roja. Luego salieron en fila, sin mirar atrás, dejando todo como lo habían encontrado. Afuera, la línea U-2 seguía temblando bajo los bombardeos. El avance no se detuvo. Solo anotaron otra sala más perdida entre túneles, cables y ruinas, como si lo que ahí había pasado no le importara ya a nadie. El último ruido fue un teléfono. A las 5 de la mañana del 30 de abril, el estruendo no paraba. Los tanques soviéticos estaban apostados frente al Reichstag y no dejaban de disparar. La fachada ya no era más que una pared agujereada. Adentro, los soldados alemanes seguían disparando desde lo que quedaba de las columnas o desde huecos entre escombros. Nadie respondía a órdenes. Cada grupo se defendía como podía. En la Cancillería las entradas estaban bloqueadas con muebles rotos, escritorios atravesados, archivadores viejos clavados con puntillas. Por dentro no se entendía nada. Las escaleras que bajaban al búnker estaban llenas de gente. Algunos con vendajes improvisados, otros sentados sin hablar, mensajeros con papeles sucios, mecanógrafas esperando instrucciones que no llegaban. Ya nadie preguntaba qué hacer. Afuera, los jardines estaban destruidos. No había un camino limpio. La puerta de Brandeburgo había quedado atrás y los soviéticos seguían avanzando edificio por edificio. Cada casa marcada con tiza roja, a veces con una letra, otras con groserías, otras con nombres. Cada símbolo servía para algo. En los túneles del metro, un grupo de soldados alemanes improvisó una batería con piezas de tranvía. Disparaban hacia la calle desde orificios de ventilación. Apenas sirvió para frenar el avance unos minutos. Los soviéticos respondieron lanzando fuego por las entradas. En los sótanos muchos ya no buscaban salir. Algunos estaban atrapados, otros se habían encerrado solos. En varios edificios los sobrevivientes escribieron con carbón los nombres de los que estaban adentro. Era lo único que podían dejar si morían todos. En el barrio de Mitte, unos chicos del Hitlerjugend intentaron mover un cañón. No pudieron. Tenían menos de 15 años. Los vio un francotirador y unos minutos después ya no quedaba nadie en esa esquina. Nadie se acercó. Las ventanas se cerraron como si no hubiera pasado nada. En el búnker ya no se pasaban órdenes escritas. Todo se murmuraba. Los que aún quedaban sabían que era el final. Algunos seguían tecleando en máquinas viejas. Otros simplemente se sentaban en los pasillos. Nadie tenía una tarea concreta. Todo el mundo se movía sin dirección, como si quedara algo que hacer. Goebbels y su mujer estaban encerrados con sus hijos. Las niñas dormían o estaban sedadas. En la cocina se calentaba agua aunque nadie la usaba. El aire era espeso. Nadie entraba a ese cuarto. Nadie quería pasar por esa puerta. En la superficie, los soviéticos ya dominaban el parque Tiergarten. Desde los techos de la Cancillería colocaban ametralladoras para frenar cualquier movimiento. Un tanque alemán salió por una calle lateral y explotó antes de girar la esquina. El humo entró por todas las ventanas. En el antiguo Ministerio del Aire quedaban unos cuantos defensores que habían rodeado los accesos con cables y explosivos. Cuando entraron los soviéticos, hubo algunos disparos. Después, silencio. Al entrar, los cuerpos estaban apilados, algunos con los ojos abiertos, como si esperaran algo. Los civiles que aún estaban en los edificios ya no sabían si tenían que esconderse o salir. Algunos colgaban trapos blancos. Otros levantaban las manos sin saber si iban a recibir ayuda o una bala. No había reglas claras. En la estación de Stadtmitte, una unidad alemana se entregó sin disparar. Los sacaron en fila por Friedrichstraße. La gente los miraba desde las puertas. No decían nada, no aplaudían, solo miraban. Como si ver soldados vencidos fuera parte del paisaje ahora. Ya era de noche cuando el cielo se volvió completamente rojo. No era el atardecer, era el fuego. Todo lo que ardía hacía subir la temperatura. Algunos pensaban que era una ola de calor, pero era el asfalto derritiéndose, las tuberías estallando, los techos colapsando. En la parte trasera de la Cancillería, los soviéticos abrieron una sala que había sido sellada con sacos de cemento. Usaron explosivos. Adentro había papeles tirados, muebles volteados, mapas manchados de sangre seca, y 2 teléfonos sonando, uno tras otro. Nadie los contestó. Los soldados los miraron unos segundos y salieron.
Afuera, uno de ellos dibujó una señal con tiza roja. Zaconcheno. Terminado. Eran las 00:17 del 1 de mayo. No hubo gritos ni aplausos, solo humo y una pared marcada. El 2 de mayo de 1945, después de 10 días de disparos cruzados, edificios colapsados y pasos que iban de un sótano a otro sin dirección, un grupo de soldados soviéticos llegó hasta las ruinas del Reichstag y trepó por la fachada destrozada sin esperar órdenes. Uno de ellos clavó una bandera entre ladrillos rotos, cables colgantes y marcas frescas de explosión. Nadie dijo nada. Nadie se detuvo a mirar. En las calles, algunos civiles seguían metidos detrás de colchones o muebles arrastrados, otros salían sin saber si lo que se oía era el final o el inicio de otro ataque. La ciudad seguía cubierta de humo, con ventanas vacías y pasillos llenos de polvo suspendido. Ya no había bandos ni anuncios. Solo quedaban cuerpos, restos, y un silencio espeso que no explicaba nada. Así terminaron esos días, con todo perdido, con demasiados atrapados en una guerra que nunca eligieron, y con una ciudad que no se rindió, solo se apagó.